Grace TV USA, canal digital. Una voz que clama en el desierto de California para reconciliar a los hombres con Dios. A los hombres con Dios. Extiende ahora su señal al mundo entero a través del www.gracetvusa.com, gracetvusa.com y para móviles de todos los continentes. Puedes descargar la aplicación Grace TV Radio USA. La aplicación Grace TV Radio USA. Y llegando dentro de todos los Estados Unidos, puedes escuchar Grace Radio. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Mesa Redonda, un programa hecho bajo el auspicio de Grace TV. Para mí es una bendición, un gusto, una vez más, estar en las pantallas de Grace TV para tener contigo un tiempo hermoso, un tiempo que va, yo creo, a edificar tu vida en una forma muy, muy especial. Quien le habla es el pastor Franklin Ramírez y estamos en este programa una vez más para bendecirte, como te he mencionado. Hoy queremos entrar rápidamente en materia. Tengo conmigo a un amigo, al hermano Rufino Cubías. Cubías, sí. Y él es un hombre de experiencia en diferentes cosas, pero hoy vamos a centrar nuestro programa en esa frase que usted mira allí en la pantalla y es el reto a ser mejor. También podríamos llamarle el desafío a ser mejor. Claro. Así que sí. Rufino, bienvenido y saluda a la teleaudiencia en esta hora. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que bien. Yo me siento orgulloso, bendecido, feliz de poder estar acá con ustedes compartiendo precisamente los micrófonos y las cámaras de Grace TV. Es un placer, pastor. Muchas gracias por la invitación y definitivamente vamos a dar lo mejor que podamos. Sí. Realmente, cuando tú mencionas o mencionamos el concepto de reto, el desafío a ser mejor, es algo de todos los días, Rufino. Así es. De hecho, personalmente, cuando yo comencé con esto del reto de ser mejor, me detuve, hice un stop, como dicen, me detuve un momento a pensar realmente qué estamos haciendo o qué hemos hecho hasta ahora. En eso ya pensando y todo esto llegó la idea de por qué no tratar de ser mejor cada día. Entonces pensé, ¿cómo lo podemos acomodar? Y fue cuando dije, bueno, puede ser el reto de ser mejor. Y de hecho hay personas que me dicen, ¿mejor en qué? Y mi respuesta siempre es, dependiendo el área que quieras mejorar. ¿Por qué? Porque podríamos ser mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores ciudadanos, mejores empleados, mejores patrones. O sea, en cualquier área, siempre, todos los días, si nosotros nos comenzamos a autoanalizar, nos damos cuenta de que hay algo que debemos mejorar. Pero digamos, Rufino, ya que mencionaste varias áreas y tenemos 30 minutos para hablar de esto y vale la pena poder dejar cosas bien específicas. Se piensa en varias áreas. ¿Se debe querer en varias, querer ser mejor o mejor ir una por una? Porque hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Excelente, ese es algo muy importante. Hay una cuestión acá, pastor, y esto yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo. Personalmente siempre digo, debemos enfocarnos en diferentes áreas que queremos mejorar, pero algo que personalmente experimenté, y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo, y usted también lo experimentó, es que cuando nosotros logramos equilibrar primero el área espiritual, las demás áreas comienzan a equilibrarse solas. Okay. Entonces, para mí, la más importante es mejorar precisamente esa área primero. Si nosotros logramos equilibrar el área espiritual, el área personal, el área familiar, el área emocional, comienzan a tener un equilibrio que únicamente se logra precisamente a través de la espiritualidad. Y esto nos va haciendo que vayamos creciendo como seres humanos y que en el resto de las áreas que existen. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ese balance y es lo que realmente vale la pena buscar o encontrar. Qué bueno eso, porque tú eres un motivador. En parte de lo que Rufino hace, para que conozcan un poquito de él es un motivador, va por diferentes ciudades
sea con grupos pequeños, grupos grandes. Así es. Lanzando este tipo de desafíos. También ha incursionado en todo lo que es la medicina natural para Así es. lograr, digamos, tener mejor salud. Pero muchas veces hay gente que lo espiritual lo deja de lado. Totalmente de acuerdo, pastor. De hecho, personalmente digo, como doctor naturista, lo primero que le digo a las personas es, si tú encuentras un doctor naturista que no te inspira, no te motiva o no te empuja, digámoslo así, a lograr equilibrar el área espiritual, de mi punto de vista siempre he dicho, no puede haber un doctor naturista que no vaya de la mano con el área espiritual. ¿Por qué? Porque primero estamos utilizando la naturaleza, las hierbas, las plantas, para poder lograr la sanación del cuerpo, las hojas, todo esto. Entonces, ¿cómo es posible que pidamos únicamente sanar si no estamos equilibrando el área espiritual, si no estamos, digámoslo por decir algo, en real paz con Dios? No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza, las plantas, los árboles, son un regalo de Dios para nosotros. Entonces, por lo mismo, si queremos aprovechar ese regalo, tenemos definitivamente que estar de la mano con quien nos rodeó. Independientemente de eso, el otro punto de vista que personalmente tengo, y de nuevo es un punto personal, yo siempre opino basado en mi punto personal, y si no, pues digo basado en el punto de quién, pero el punto de vista personal que yo tengo es, si nosotros logramos equilibrar esta área, veámoslo de esta manera, pastor, la forma en la que yo lo veo es, todos sabemos que si en la mañana nosotros abrimos los ojos y le damos gracias a Dios por haber despertado, pastor, Dios es agradecido. Con solamente decir gracias a Dios el día de hoy, abrir los ojos, ya le hicimos el día. ¿Y qué es lo que hace como recompensa? Nos bendice esas 24 horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, también es altamente agradecido. Y con poquito que nosotros le demos precisamente de la naturaleza, el cuerpo reacciona. Ahora, ¿por qué personalmente decidí involucrarme en la medicina natural y también la motivación personal? Porque simplemente me di cuenta de que por muy bueno que sea el motivador, por mucha información que se le dé a la persona, cuando existe un problema de salud, no le importa. Ahora, también creo que vale la pena mencionar, si uno se siente mejor, a ver si es así, si uno se siente mejor, entonces eso lo proyectas a las personas que están a tu alrededor. Totalmente de acuerdo, pastor. Lo que sucede es que cuando un ser humano realmente se siente bien, es feliz. Cuando usted no tiene ningún tipo de dolor, inclusive despierta en la mañana, sin importar si tiene o no tiene motivación externa, digo externa porque la mejor motivación es la personal, pero cuando usted se siente bien realmente, despierta por la mañana y se lanza de la cama a ver qué es lo que el día tiene para usted. Pero cuando no se siente bien, es cuando suena su alarma y dice 5 minutos más. 5 minutos más. Cuando siente pasaron 30 minutos y todavía está contemplando la idea de levantarse. ¿Por qué? Porque hay gente, inclusive yo he hablado con gente que necesita hasta media hora para poder hacer estiramientos porque dicen, me está doliendo todo. Y antes de poderme levantar de la cama yo tengo que estirar piernas, manos, dedos, todo porque los dolores son terribles. Entonces dígame usted, pastor, alguien que venga precisamente con ese tipo de problema, ¿qué deseos puede tener de salir a la calle a enfrentar lo difícil de la vida? Ninguno. Así es. Entonces por ello precisamente cuando yo empecé con la motivación dije, aquí hay algo más. Hay algo más, y lo he podido experimentar inclusive, pastor, y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo. A veces en la iglesia, cuando le pedimos a la gente que se ponga de pie para alabar, para recibir, que levanten los brazos, podemos ver cómo algunas personas hacen algunos gestos porque sufren de un dolor. No es lo mismo simplemente levantar el brazo a tener que irlo levantando gradualmente porque hay dolor de artritis, dolor muscular o el dolor que sea. Entonces ahí es donde yo pensé precisamente, si le estamos diciendo a la gente que tenga la motivación, que realmente viva con entusiasmo, pero tienen un problema de salud, ¿cómo entonces los vamos a forzar a que salten de la silla o salten de la cama para ver qué es lo que el mundo nos ofrece? Sí, cuando pensamos en el concepto de ser mejor, surgen en mi mente varias cosas. Una de ellas es la importancia, digamos, de la estima a nivel de las personas. Ese es un punto bien importante. Por otro lado,
pensamos que para ser mejores necesitamos de otros. Entonces, me gustaría que avanzaras un poquito en eso. Claro porque, que sí. Porque, digamos, hay personas que nos están mirando y dicen, yo no puedo, no tengo, no he estudiado, no tengo papeles, y un montón de excusas, ¿verdad? Un montón de excusas. O bien el background que tienen de los hogares donde vienen, la formación que recibieron de sus padres, el hecho que han fracasado. Claro que sí, pastor. De hecho, nosotros, especialmente la comunidad hispana, venimos de países donde la economía, digámoslo así, no ha sido muy buena, hemos tenido ciertas limitaciones y además de eso, nuestros padres no tenían la información apropiada, pues nadie nace sabiendo cómo ser padre y de hecho tampoco existe un manual de cómo ser padre, por lo tanto es algo que se va aprendiendo en el camino. Yo digo, ningún hijo, usted compra cualquier electrodoméstico, compra un vehículo, lo que usted quiera, y lo primero que le entreguen es un manual de uso. A usted ahí le explican cada detalle del equipo que compró, cómo lo puede mantener, qué es lo que tiene que hacer, le enseñan cómo usarlo, todo completamente, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los hijos no nacen con un manual debajo del brazo. Desafortunadamente, nadie trae el manual de uso o de cuidado para poder crecer en la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos esa situación, nos vemos forzados a aprender a ser padres en el camino. Por eso es que dicen, se aprende a ser padre hasta que se es abuelo. Y se aprende a ser abuelo, pues obviamente más adelante. Al igual que se aprende a ser hijo hasta que se es padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, a veces, cuando estamos en la etapa de ser hijos, no nos damos cuenta del valor real que tienen los padres. ¿Por qué sucede esto? Porque simplemente a veces pensamos, no, me está exigiendo, me está diciendo, me regaña, pues todo lo vemos de esa manera, no nos damos cuenta de lo difícil que es realmente ser padre. Lo aprendemos hasta que ya nos toca estar del otro lado. Sí, claro. Y como hijos es difícil después, porque cuando ya estamos del otro lado, estamos quejándonos y estamos viendo que desafortunadamente nuestro hijo no está haciendo lo que nosotros quisiéramos quisiera, pero el punto aquí es, no lo está haciendo precisamente ¿por qué? Porque tampoco sabe ser hijo. Nosotros no nacemos aprendidos. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto? Es precisamente tratar de ir mejorando cada día, tratar de ir aprendiendo para poder cada día ser precisamente mejores. Valga la redundancia. Ahora, ¿cuál es el punto precisamente en lo que usted me dice? ¿Cómo hacemos entonces nosotros con lo de la autoestima? El autoestima es algo totalmente delicado y 9 de cada 10 personas, desafortunadamente, tenemos un problema de autoestima. Personalmente, pastor, yo siempre he dicho, yo tengo un problema de autoestima y mi problema es que la tengo muy alta. Ah, sí. Definitivamente. Pero bien, independientemente de esto, ¿qué es lo que sucede, pastor? Yo a veces en la conferencia comparto con la gente, las palabras motivacionales de mi abuelo, cuando yo era niño, siempre eran, el que para maceta nace del corredor no pasa. Esas eran las palabras motivacionales con las que personalmente crecí. De hecho, si usted a mí me pregunta qué fue lo que me llevó precisamente a empezar a dar conferencias de motivación personal, fue porque años pasados, estoy hablando cuando la última economía que cayó, yo tenía una compañía de construcción donde precisamente hacía plomería, era el trade en que me había especializado, pero por problemas de la economía la compañía cerró, o sea, me tocó cerrarla. Entonces, cuando yo terminé con la compañía, pensé, aquí hay dos opciones, me siento a llorar o veo qué voy a hacer. Traté de buscar trabajo y me encontré en un lugar donde me ofrecían trabajo, pero de ventas. Okay. Dije, yo no soy vendedor, pero gracias a Dios tenía mi autoestima bastante bien, bastante saludable, y dije, bueno, no soy vendedor, pero si es lo único que hay, tengo que aprender a vender. Comencé a aprender a leer, aprender a vender, hice lo que mucha gente desafortunadamente ya no quiere hacer, pastor. A veces a mí me preguntan, ¿dónde puedo encontrar esa información? Y yo digo, en unos objetos cuadrados que se hacían antes de papel, que se imprimían, y en aquella época le llamábamos libros, que ahora ya están obsoletos, ya nadie quiere leer. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en esa época? Comencé precisamente a leer, porque dije, esto es lo único que realmente te va a dar conocimiento. Y realmente, pastor, usted sabe que esto es bíblico. Por falta de información perece mi pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque, pastor, ya no queremos leer. Y cuando nosotros no leemos, cuando no conocemos, cuando no nos informamos, no nos queda más que creer en lo que nos dicen. Sí, el conocimiento definitivamente es básico para poder nosotros crecer y desarrollarnos. Y
y eso ayuda a que entonces esa estima que a veces está baja se levante y nosotros podamos con la lectura ubicar que otros lo hicieron, otros pudieron, ubicamos también la forma, la estrategia, y si leemos, por ejemplo, la palabra de Dios, fantástico, porque la palabra es básica, es motivacional, saber que hay un Dios poderoso que está dispuesto a ayudarnos, que está dispuesto a bendecirnos. Y ahora, antes del programa, ya vamos a ir entrando a la conclusión, pero antes del programa estábamos platicando un poquito y me decías de lo que es la experiencia que tuvo Lázaro en la etapa cuando el Señor viene y lo encuentra que ha muerto y todo. Cuéntanos un poquito cómo aplicas tú esto a este principio del reto de ser mejor. Claro que sí, pastor. Precisamente mi punto de vista en esto es, primero que nada, todos sabemos la historia, todos sabemos que Lázaro, el mejor amigo de Jesucristo, según la Sagrada Escritura, falleció. Sí. Por la razón que quiera que haya sido, no vamos a entrar en detalle, pero ¿qué es lo que sucede acá? Cuando Jesucristo viene, que llega ya con la familia de él, es cuando la hermana precisamente lo recibe y creo, si no mal recuerdo, es la única parte donde la Biblia menciona que Jesús lloró. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La hermana sale y también muestra algo importante, pastor, que vale la pena mencionar, y es la mejor muestra de fe que existe. ¿Por qué? Porque recordemos que ella le dice, si tú hubieses estado, mas sin embargo, si me equivoco textualmente, pastor, me corrige, mas sin embargo, le dice, si tú lo pides. O sea, ¿qué quiere decir eso? Me fallaste por no estar aquí, pero no importa, porque yo sé que ya estás aquí y era todo lo que necesitaba. Entonces, ¿qué sucede con eso? Ahora viene Jesús y nos dice simplemente que muevan la roca que está en la tumba precisamente de Lázaro. Él da la orden de que la roca sea movida. Luego de que da la orden, simplemente da la siguiente orden, que es la que tenemos que escuchar, la que realmente vale la pena cuando le dice, levántate Lázaro. Ahora, ¿qué sucede? Mi punto de vista acá es, cuando Jesús llega y le dice a Lázaro que se levante, él podía haberlo hecho sin necesidad de mover esa piedra. Todos sabemos que él tiene el poder para hacer eso. Pero él, ¿por qué pide que mueva la piedra? Cuando pudo haberlo hecho sin que nadie la moviera. En mi punto de vista, poco a poco que fui leyendo, me doy cuenta que en el Nuevo Testamento, en ninguno de los milagros que Jesús hizo, la gente estaba únicamente sentada pidiendo y esperando un milagro. Toda la gente, hasta donde yo recuerdo, y usted me corrige si de nuevo me equivoco, toda la gente que aparece o que menciona la Sagrada Escritura tuvo que hacer algo para poder obtener ese milagro. Ejemplo, la mujer que sangraba tuvo que básicamente arrastrarse entre la multitud. Inclusive en las bodas de Canaán, pastor, tuvieron que pedirle a María, y decirle a María que no había más vino. Así es. Ella los manda y les dice que hagan lo que Jesús les diga. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede en este caso entonces con Lázaro? Va Jesús y dice, muevan la piedra, y luego da el mandato para la resucitación. Entonces, de mi punto de vista es, para el reto de ser mejor, te pregunto a ti precisamente que nos estás viendo en este momento. Amén. La pregunta es esta, ¿cuál es la piedra que se encuentra en la tumba en la que estás en este momento? ¿Por qué digo cuál es la piedra que se encuentra en la tumba que estás en este momento? Porque simplemente te voy a preguntar, ¿ya decidiste moverla para que la bendición de Dios o el mandato divino que te va a decir, levántate de donde estás para que logres lo que yo tengo para ti, para que realmente lo consigas? ¿Qué estás esperando tú para mover esa piedra y que así la bendición de Dios tenga el camino libre para poder entrar? Porque recuerda, Él ya tiene la bendición para ti, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué has hecho tú precisamente? ¿Todavía estás allí con esa piedra en la entrada? Muévela y verás cómo la bendición de Dios entra a esa cueva y te ayuda a salir de donde quiera que estés sin importar cuál sea la situación. ¿Por qué? Porque recuerda, Dios contigo, nadie contra ti. ¿Cierto o no, pastor? Amén, amén. Sí, en verdad que lo que estás explicando es fundamental y como decías al principio, se aplica a todas las áreas de nuestra vida, porque aún aquel que, por ejemplo, en este momento está sin trabajo o que está pensando en que el trabajo puede perderlo, eso puede convertirse en aquella piedra. Por otro lado,
una relación, como dicen ahora, tóxica, que También puede se puede estar convertir en la piedra. causando aquello, decisiones mal tomadas que la gente ha tomado, y me gustaría que explicaras un poquito esto y les pusieras a los televidentes. Se han tomado malas decisiones en el pasado. Algunas de esas hay consecuencias. Algunas son permanentes, otras no. ¿Qué le podemos decir a alguien que dice, es que usted no sabe lo que yo hice, usted no sabe lo que a mí me pasó, usted no sabe en el enredo en que estoy? Ok, hay una cuestión aquí, pastor, que vale la pena mencionar. Sin importar cuál sea la situación que se esté viviendo, generalmente lo único que nos persigue precisamente son nuestras acciones. Toda acción tiene una reacción. Esto es principio hasta de la física, la misma ciencia cree en esto, toda acción tiene una reacción. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Es normal que cometamos errores, es normal que nos equivoquemos, que tomemos una mala decisión. Lo que no es normal es permanecer allí y casarnos con esa mala decisión. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque recordemos esto, inclusive a nivel espiritual, si nosotros nos arrepentimos de corazón, tenemos el perdón de Dios. Y hay algo aquí que me vino en este momento, pastor, y lo voy a mencionar, y es cuando usted me dice tomamos malas decisiones o hicimos malas acciones, y eso puede ser de por vida. Generalmente nadie se hace más daño que uno mismo. Digo esto ¿por qué? Porque vamos a poner un ejemplo en cuanto a lo que es el perdón. Mucha gente tiene por años sufriendo por determinada situación, me hicieron, hice, o me dieron, o di. O sea, hay tantas cosas que uno va acumulando precisamente. ¿Y qué es lo que sucede? Yo lo comparo de esta manera, pastor. Cuando usted cometió un error donde lastimó a alguien, que casi siempre cuando tomamos malas decisiones no somos los únicos afectados. Casi siempre la gente que está a nuestro alrededor se lleva parte del resultado de lo que nosotros decidimos. Esto puede ser en el trabajo, en la iglesia, en la casa, con la familia, como sea. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Si nosotros, yo lo comparo de esta manera, para que la gente pueda hacer una reflexión en cuanto al perdón. Digo, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una bancarrota, capítulo 7, ¿ok?, que presentamos ante una corte federal porque no pudimos pagar una deuda, sin importar si fueron 1, 10, 20, 30 millones de dólares, apelamos a una corte federal, hacemos una bancarrota, capítulo 7, y el juez, aún con la maldad del hombre, si ve que es justo que no podemos pagar, simplemente nos da el perdón de la deuda. Si yo le debo a usted, pastor, $1 millón y yo apelo a la corte y le digo al juez, yo no le puedo pagar al pastor Franklin, quiero hacer una bancarrota, él me la aprueba, me firma. Si usted después de esa bancarrota, ¿ok?, aún siendo injusto el juez como todo ser humano, pero si después de yo hacer la bancarrota usted me intenta cobrar a mí, la ley lo castiga a usted. Y usted dirá, pero ¿por qué a mí si yo fui el que perdió el dinero? Porque yo apelé, porque yo pedí el perdón de la Corte Federal porque no puedo pagar. Y aún el hombre siendo injusto me perdonó la deuda y ahora usted ya no me la puede cobrar a mí, porque entonces yo lo puedo demandar por acoso. Así funciona la ley de la bancarrota. Entonces, de mi punto de vista, ahora yo te digo a ti que me estás viendo, imagínate, si yo que le debía al pastor Franklin $1 millón, me apelé a la Corte Federal para que me perdonaran esa deuda y ahora él no me puede cobrar a mí. Imagínate si tú ahora estás sufriendo porque alguien un día te hizo algo y todavía no lo puedes perdonar o no lo has querido perdonar y dices que un día lo tiene que pagar. Yo te digo una cosa, tú no sabes si la persona que te causó ese daño realmente se arrepintió de corazón, le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó, así como la Sagrada Escritura nos lo promete. Ahora mi pregunta, pastor, es, si en la Corte Federal el juez me perdonó a mí y usted ya no me puede volver a cobrar la deuda porque lo castiga la ley, ¿qué sucederá entonces si alguien me hizo daño a mí, se arrepintió de corazón, le pidió perdón a Dios, pero yo lo sigo odiando? ¿Podría yo ahora quejarme con Dios porque esa persona no ha recibido el castigo? ¿O podría yo perseguirlo por lo que me hizo? ¿Qué piensa usted, pastor? No, definitivo. La Biblia, y ya pues estamos cerrando, Rufino, el tiempo. Claro que sí. Pero la Biblia nos enseña que el arrepentimiento es la clave para que haya una restauración con respecto a Dios, y ese mismo principio
también uno lo aplica bíblicamente a las relaciones con las personas. De hecho, la palabra de Dios en la famosa oración del Padre Nuestro, el Señor mismo dice, perdónanos porque también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Exacto. Así que es básico esto, el perdón. Así que gracias, Rufino, por haber estado con Claro que nosotros sí, pastor. en este programa y esperamos seguir mirándole acá. Claro que sí. Queremos motivarte, como es el título de este programa, de este día, que realmente tú te enfoques en arreglar cosas para que puedas ser mejor. Rufino hablaba temprano, hace un ratito, sobre que aquello empieza con mejorar nuestra vida espiritual, que esa es la plataforma para que las otras cosas que están a nuestro alrededor, familia, hermanos, trabajo, finanzas y relaciones humanas X, puedan entonces también mejorar. Es un reto que te presentamos en esta hora. Tú puedes ser mejor si en verdad quieres. Así que dejamos estas palabras, estas ideas en tu corazón y confiamos que realmente las puedas poner en práctica. Si quieres más información, si quieres saber más de esto, si inclusive quieres platicar con Rufino, el motivador que hoy hemos tenido, puedes llamar al teléfono que aparece ahí en la